Buenos días, jóvenes. Hoy desarrollaremos el curso de comunicación en la primera y la segunda sesión. Veamos, hablaremos sobre los géneros literarios. En primer lugar, recordar sobre el 23 de abril, que es el Día del Libro y Día del Idioma. A manera de recordatorio, ustedes leerán esta lectura. En sí, el tema que vamos a ver es los géneros literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Principalmente se clasifican en lírico, épico y dramático, pero posteriormente surgió el narrativo también, que es actualmente el que más se utiliza. Género lírico. Expresa sentimientos y pensamientos. En este predomina subjetividad del escritor. Suele escribirse en versos, pero también existen en prosa. Como ya deben saber, el género lírico expresa los sentimientos del autor. Género épico. Relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido al poeta o a otra persona. Es de carácter sumamente objetivo. Su forma de expresión fue siempre el verso. Género dramático. Es el tipo de género que se usa en el teatro, en el que por medio del diálogo de algunos personajes y el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escrito en prosa o en verso. Su finalidad esencial es la representación ante el público. Género dramático, ya saben, es a través de guiones, hay diálogos entre diversos personajes. Subgéneros literarios, o también se podría decir especies. Dentro del género lírico tenemos los subgéneros que son oda, elegía, égloga, sátira y la canción. Veamos qué es la oda. Es la composición lírica en verso de cierta extensión y de tema noble y elevado. La elegía es la composición lírica. La égloga, composición poética del género bucólico. Sátira, composición lírica en verso o en prosa, que censura vicios individuales o colectivos. La sátira es una burla, ¿no?, hacia algo o alguien. La canción, poema en verso de tema amoroso, pero puede exaltar a otras cosas, esencialmente transmitir emociones. Subgéneros épicos. En este género podemos encontrar subgéneros en verso y en prosa. En verso tenemos la epopeya, el poema épico y el romance. La epopeya narra una acción memorable y de gran importancia para la humanidad o para un pueblo. El poema épico relata hazañas heroicas con el propósito de glorificar a la patria. Y el romance son versos octasílabos con rima asonante en los pares, que describe acciones guerreras y caballerescas. Rima asonante quiere decir que entre cada verso, entre cada rima, existe una semejanza en los sonidos, especialmente en las vocales. Entre los subgéneros narrativos en prosa encontramos, acá estamos hablando ya del género narrativo que les comenté, tenemos el cuento y la novela. El cuento, popular y anónimo o literario, es un relato breve de una pericia inventada sucedida a uno o varios personajes, con argumento muy sencillo, a veces con una finalidad moral, y se llama apólogo. La novela es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que el del cuento, y a diferencia de lo que sucede en el cuento, al lector le importa no solo lo que ocurre a los personajes, sino también lo que piensan y sienten, cómo evolucionan espiritualmente y cómo influye en ellos la sociedad donde viven. Veamos los subgéneros dramáticos. Tenemos la tragedia, la comedia, el drama, la ópera, zarzuela. Y también otros géneros literarios como son la oratoria y la didáctica. Veamos a ver los subgéneros dramáticos. La tragedia narra hechos terribles, ¿no? Generalmente suele acabar con la muerte del protagonista.
La comedia es la representación a través de un conflicto del aspecto alegre y divertido de la vida humana y cuyo desenlace tiene un final feliz. El drama es la representación de problemas graves con intervención a veces de elementos cómicos y su final suele ser sombrío. Ópera, composición dramática en la que los personajes cantan íntegramente sus papeles en lugar de recitarlos. Es el poema dramático compuesto por música. Zarzuela, obra literaria musical genuinamente española en la que se combinan escenas habladas y cantadas. Suele reflejar vivos recuerdos de costumbres, preocupaciones populares y sátiras políticas. Existen otros géneros literarios como son la oratoria y la didáctica. La oratoria pretende disuadir a un auditorio o a un cierto número de personas sobre algún punto de vista. Tiene la finalidad de enseñar. Ambos tienen la finalidad de enseñar. Algunos subgéneros didácticos son la fábula, la epístola, el ensayo y la crítica. La fábula es el relato en prosa o en verso de una anécdota de la cual puede extraerse una consecuencia moral o moraleja. Sus personajes suelen ser animales, o sea, a los animales se les dan atributos de humanos. La epístola, también posible en verso o en prosa, expone algún problema de carácter general desde un punto de vista censorio o de sátira. El ensayo es el subgénero didáctico más importante en la actualidad, escrito siempre en prosa. Consiste en la exposición aguda y original de un tema científico, filosófico, artístico, político, literario o religioso, con carácter general, es decir, sin que el lector precise conocimientos especiales para comprenderlo. La crítica somete a juicio de valor razonado las obras o las acciones realizadas por otras personas. Si se juzgan obras o actos propios, el escrito se denomina autocrítica. Es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿no? Realizar una acción, te autocriticas. Muy bien, hemos visto sobre los géneros literarios. Es un tema muy extenso que tienen que dar más lectura también. En la ficha del Drive van a encontrar mucha más información, más ejemplos. La actividad que deben desarrollar es mencionar 5 poetas, mencionar 5 novelistas latinoamericanos y sus obras, escribir aquí a qué género pertenecen estas obras. Por ejemplo, el mío Cid pertenece al género épico, es un cantar de gesta. Doña Catita, un género dramático, y así sucesivamente. Ustedes tienen que mencionar a qué género pertenecen. Menciona los premios Nobel latinoamericanos y decir el nombre y la nacional del último premio Nobel de literatura. ¿Ok? Una vez que termines, obviamente no olvides copiar la clase y resolver las actividades. Enviar fotos de tu avance. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.